que veríamos hoy sería una línea de, de postura ética que es un poco distinta de la que vimos en la clase pasada, que tenía que ver con Kant y la deontología. O sea, para Kant algo es bueno porque pertenece a la ley moral y se debe hacer por deber, eso ya lo sabemos. Eh, lo que veríamos hoy sería una propuesta que arranca desde el utilitarismo y que en general las propuestas que se parecen al utilitarismo vamos a llamarla con un nombre genérico que se llama que tiene que ver con el consecuencialismo. O sea, vamos a hablar del consecuencialismo. Una de ellas es el utilitarismo, pero no todas. Pero el consecuencialismo básicamente lo que apunta en ética es a que algo sea bueno o malo dependiendo de las consecuencias, o sea, de las mejores consecuencias. O sea, se puede llamar bueno aquello que trae buenas consecuencias o mejores consecuencias y malo aquello que trae malas consecuencias. Entonces está basado la ética no en la voluntad ni en el deber, sino en las consecuencias que acarrea alguna acción que podamos hacer. Entonces, en ese sentido, algunos consecuencialistas pueden ser utilitaristas. El utilitarismo sería una corriente ética que plantea que lo bueno es lo útil, y generalmente lo útil está identificado con los placeres, o sea que aquello que acarrea más placer sería lo útil y lo bueno para un utilitarista. Lo que vamos a ver sería un pensamiento de un filósofo que está dentro de esta línea consecuencialista, que se llama Bertrand Russell, y vamos a ver cuál sería la justificación que da Russell sobre cuál es el origen del bien y del mal, qué sería el bien y el mal según la corriente consecuencialista, y cómo se puede hacer para uno averiguar o poder darse cuenta cuál es el juicio correcto que hay que hacer para elaborar una ruta de acción que traiga las mejores consecuencias. Entonces ese sería lo que veríamos hoy. Para eso no he podido conseguir yo los libros en PDF de Russell, así que vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dejar los libros fotocopiados, o sea, los capítulos que necesitan leer del libro de Russell fotocopiado, en la fotocopiadora que está al frente de la UCSE. Hay una fotocopiadora que está al frente de la UCSE, justo al frente de la entrada, ahí en la esquina. Bueno, ahí yo les dejaría, bajo ética, piden profesor Nicolás Pérez, ética, y ahí va a quedar los textos de Russell. Y de ese modo pueden estudiarlo. Hoy mismo lo voy a dejar, así que a partir de más tarde, cuando terminemos la clase, a partir de las 6, digamos, no, aunque ya a las 6 está todo cerrado, pero a partir de mañana ya estaría disponible para que ustedes puedan sacarle la copia. Bien, vamos a ver el análisis que hace Russell en su libro Sociedad Humana, Ética y Política, sobre la cuestión esta de qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que Russell dice es que lo que sea considerado bueno o malo tiene que ser bueno o malo en sí mismo, no puede ser un medio para otra cosa. Entonces, lo que hace Russell es investigar por qué los seres humanos le llamamos bueno o malo a ciertas acciones o cosas de la vida real. Y lo que plantea es que desde un punto de vista científico, digamos, podemos reconocer que en todas las sociedades humanas y en todos los seres humanos generalmente se considera bueno algo que tiene que estar relacionado con el deseo. Quiero decir que si no existiera el deseo, nada de lo que hagamos o de lo que consigamos puede ser llamado bueno o malo. Entonces, la idea de dividir las cosas en buenas o malas surge porque hay deseos. Y generalmente el deseo es lo que termina por definir aquello que es bueno
y aquello que es malo. O sea, esa es la base, digamos, biológica y evolutiva de lo que la gente llama bueno o malo. Después veremos éticamente qué significa esto. Pero digamos, moralmente se llama bueno o malo aquello que tiene que ver con el deseo. Entonces, una de las primeras definiciones que podemos dar de lo bueno es aquello que implica el deseo. O sea, lo bueno sería la satisfacción del deseo. Y lo malo sería la frustración o la no satisfacción de un deseo. Eso como primera definición. Después iremos modificando esa definición. Lo importante aquí es señalar que no habría nada bueno y malo si no hubiera deseos humanos a lo cual llamar bueno o malo. Entonces, si identificamos lo bueno y lo malo con los deseos, pero no en tanto que deseo, sino en tanto que satisfacción del deseo, porque el deseo en sí, o sea, tener un deseo en sí, no se considera bueno ni malo. Si bien es cierto que está instalado en la cotidianidad, en la vida cotidiana, hablar de malos deseos o de buenos deseos, vamos a ver que eso no es correcto, porque si algo es bueno o es malo, por lo menos tiene que tener dos características. Una, que tenga buenas consecuencias, o sea, que algo que pueda cumplirse bajo una acción tenga mejores consecuencias que otra, y entonces a las mejores consecuencias le llamamos bueno. Y segundo, que lo que se haga tenga que ser voluntario. Nadie va a llamar bueno o malo a acciones involuntarias o actividades involuntarias. Por ejemplo, no llamamos bueno o malo a las actividades que tienen los animales no humanos, como una mascota, por ejemplo. Si rompe un sillón, no consideramos que lo hizo con maldad, porque no sabe la diferencia entre bien y mal, y por lo tanto su acción no ha sido voluntariamente mala ni para causar daño, sino que es simplemente fruto de su constitución psicofísica y demás. Por lo tanto, a alguien que tampoco consideramos con un juicio correcto, por ejemplo, los inimputables en el marco de lo jurídico, o a niños muy pequeños, no consideramos que sean buenos ni malos porque hayan hecho ciertas acciones, porque les falta el juicio correcto para saber la diferencia entre una cosa y otra, con lo cual algo que es involuntario no puede ser considerado bueno ni malo, y tampoco puede ser considerado bueno ni malo algo que no está juzgado según las consecuencias. Entonces, si tomamos esas dos características, nos damos cuenta que un deseo, cualquiera que fuere, primero que nos damos cuenta que no es voluntario. Un deseo no puede ser voluntario. Uno no desea cosas voluntariamente. Ustedes se dan cuenta que el deseo que tienen de comer o de beber o de descansar no es algo que ustedes lo elijan. Simplemente surge el deseo, nace el deseo por una disposición psicofísica, biológica, que se impone. Entonces uno de repente tiene hambre, de repente tiene sueño, entonces hay un deseo por esa satisfacción que, digamos, de ese deseo que se impone como tal, por lo cual uno no puede desear de manera voluntaria. Con lo cual, si uno desea X o Y, no puede ser considerado bueno o malo el deseo en sí, porque no es voluntario, uno no elige su deseo. Con lo cual, hablar de malos deseos o de buenos deseos en realidad es incorrecto, porque lo que se quiere decir de última es que lo que puede ser malo o bueno es la acción que produce o que produciría si se satisfaciera el deseo, pero no el deseo en sí. Con lo cual hay malas acciones o buenas acciones, pero no puede haber malos o buenos deseos. Entonces, si separamos el deseo en sí de las acciones, entonces podemos decir que lo bueno es la satisfacción del deseo, o sea, una acción que lleva a satisfacer un deseo, y lo malo sería algo que frustra el deseo, o sea, un conjunto de actividades que frustran un deseo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando consideramos que ciertas satisfacciones de deseos
puedan traer malas consecuencias. ¿Qué pasa si un asesino serial tiene deseos de hacer daño y de matar a la gente? Sabemos que si el asesino llega a satisfacer su deseo, implica que haya matado, haya cortado la vida de alguien, y matar a alguien de manera injustificada no es algo que uno puede llamar como bueno. Con lo cual, aquí hay un problema. Si la definición de bueno era la satisfacción de un deseo, entonces nos damos cuenta que ciertas satisfacciones de deseos no son buenas, y que en ese caso frustrar el deseo del asesino serial es mejor que satisfacer su deseo. Con lo cual debemos modificar la primera de las definiciones. Entonces llamaremos bueno no a toda satisfacción del deseo, sino a la mayor parte de las satisfacciones de deseos. Y llamaremos malo a la mayor parte de las frustraciones de deseos. Con lo cual queda abierta la posibilidad de que ciertas frustraciones de deseos son consideradas buenas y ciertas satisfacciones de deseos son consideradas malas. ¿Y por qué malas? Por la otra cuestión, que es que el consecuencialismo no solamente explora el origen de lo bueno y de lo malo, sino que también tiene que ir hacia una parte ética, y la parte ética ya no tiene que ver con satisfacciones de deseos de personas así puntuales, sino la satisfacción del deseo del bien general. Con lo cual, éticamente podemos decir que una acción éticamente correcta o éticamente buena es aquella que satisface un deseo de bien general. Digamos, los deseos que implican que a todas las personas les vaya bien en su vida, entonces las satisfacciones de esos deseos puede ser considerada éticamente correcta y demás. Entonces, la satisfacción del deseo desde un punto de vista moral puede ser distinta en cada persona, pero como estamos en ética, lo que vamos a ver es que los deseos que llevan a acciones buenas son aquellos deseos que satisfacen acciones de bien general. Con lo cual, satisfacer el deseo de un asesino serial iría en contra del bien general. Con lo cual, no es una satisfacción de deseo que pueda llamarse éticamente correcta. Ahora, también podríamos pensar que si alguien es asesino serial y tiene el deseo de hacer daño a otros, podemos separar el deseo de la acción. Entonces, si encerramos a esa persona de modo tal que no puede hacer daño a nadie, pero de algún modo le hacemos creer, mediante, no sé, una realidad virtual, que anda por allí matando a personas, entonces esa satisfacción de deseo, que no implica ningún dolor, ningún sufrimiento para otras personas, puede ser considerada en sí misma buena para la persona esa, y desde un punto de vista ético neutral, porque no hace daño a nadie, y de paso lo mantenemos un poco más sosegado al asesino serial, pensando que ha satisfecho su deseo de manera virtual. Entonces, la satisfacción de deseos que se consideran que son malos, digamos, no tiene en sí una cuestión ética importante, a menos que se pase a la acción, y ahí la acción ética sí puede ser dañina para la sociedad. Entonces, la primera parte, que tiene que ver con el origen del deseo, lo situamos con el origen de el origen de lo bueno y lo malo, lo citamos con el origen de los deseos humanos. Ahora, los deseos humanos no son todos iguales, sino que hay deseos que son más fuertes que otros, o más intensos que otros, y generalmente cuando hay conflictos de deseos, se debiera satisfacer el deseo más intenso o el deseo más importante en detrimento de otros que sean menos importantes, siempre y cuando, por supuesto, estos deseos importantes sean de bien general. Entonces, una satisfacción de deseo desde el punto de vista bueno, éticamente, implica satisfacer la mayor cantidad de deseos posibles o satisfacer el deseo que sea más intenso posible. Por ahí ciertos seres humanos
se someten a frustraciones de deseos, por ejemplo, con, no sé, comiendo menos o durmiendo menos o teniendo algún tipo de vida célibe, qué sé yo, porque quieren satisfacer un deseo mayor que implica parte de que es un fin en su vida, como, no sé, seguir cierto camino personal o religioso o filosófico, lo que fuere. Entonces ahí estarían subordinando los deseos naturales, digamos, y de necesidades a un deseo mayor, más intenso, que sería el de vivir una vida acorde a sus principios. Lo mismo podría hablamos del deseo en sociedad. Mucha gente podría frustrar sus deseos, por ejemplo, de tener la mayor cantidad de plata para uno mismo, pero entiende a la vez que tributando o dando un impuesto, o sea, sacando una parte de su sueldo, podría ayudar a que otras personas estén mejor o a que se contribuya al bien general, creando escuelas, hospitales y demás. Entonces, el mismo ejemplo se puede dar a nivel social, que es muchos deseos pueden ser frustrados en base a un deseo mayor o un deseo altruista mejor o un deseo más intenso, que sería el más importante en este caso, el que hace una jerarquía de deseos por arriba. Ahora, sabemos que, como les dije hace rato, que no toda satisfacción del deseo es bueno en sí, sino aquella que tiene que ver con el bien general, y no toda frustración de deseo es mala en sí, sino aquella que tiene que ver con el bien general. Por lo tanto, si podríamos tomar una máxima de acción, o sea, podríamos codificar todo esto que estamos diciendo en una máxima sobre qué debiéramos hacer con respecto a los deseos, lo que propone Russell son dos máximas que se podrían aplicar como guías, digamos, para la acción. Y estas máximas tienen que ver con dos características de los deseos. Los deseos pueden ser composibles o pueden ser incompatibles. Un deseo o deseos composibles son aquellos deseos que van en el mismo sentido. Por ejemplo, si dos personas quieren casarse, bueno, se supone que el casamiento une dos deseos y van en el mismo sentido, por lo cual son composibles. Si alguien quiere, o sea, edificar una casa, bueno, va a contratar a otro y ese otro quiere trabajar para edificar la casa, con lo cual edificar la casa implica que dos deseos son composibles, o más todavía si participa más gente. Entonces, hay un montón de deseos sociales que son composibles, o sea, que van en el mismo sentido, y hay otros deseos que son incompatibles. No sé, si dos personas desean a una tercera, y esos deseos son incompatibles, porque quizás esa tercera elija a una y no a las dos, con lo cual hay deseos incompatibles, uno se va a frustrar y otro no. Si varias personas o varios equipos desean ganar la final de algún torneo, y bueno, ahí hay deseos incompatibles, porque uno lo va a ganar y el resto lo va a perder. Entonces vemos que en las sociedades no siempre vamos a tener deseos composibles. Hay veces que es inevitable que haya deseos incompatibles. Uno solo va a ser, o pocos van a hacer lo que ganen la beca, pocos van a hacer lo que ganen el premio, pocos van a hacer lo que se reciban, pocos van a ser los que consigan el puesto de trabajo, y así. Entonces hay deseos incompatibles que se frustran porque así está dada la sociedad. Y no necesariamente es malo, como dijimos hace rato. Pero bueno, si uno podría armar una especie de máxima ética con respecto a los deseos, uno podría decir: actúa de modo tal que fomentes los deseos composibles y desalientes los deseos incompatibles. Entonces esa sería la máxima que propondríamos. Actúa de tal modo que alientes o fomentes los deseos composibles y desalienta los deseos incompatibles. Desalentar significa eso, desalentar, no significa prohibirlos ni eliminarlos porque no se puede, pero sí desalentarlos. O sea, hacer que la mayor cantidad de personas tengan los deseos composibles y que la menor cantidad de personas tengan deseos incompatibles.
Entonces esa sería una especie de máxima que propondríamos para esta parte que tiene que ver con la fundamentación de lo bueno y lo malo basado en el deseo. Sin embargo, queda una parte importante del contenido que tiene que ver con cómo sabemos, ya que estamos dentro del consecuencialismo, cómo sabemos cuándo tomamos las buenas decisiones para que se produzcan las mejores consecuencias. O sea, qué debemos tomar en cuenta para que a la hora de deliberar qué hacer con una acción, sepamos cuál acción es la correcta o cuál acción es considerada buena porque trae las mejores consecuencias. Bueno, para eso tenemos que investigar otro tema. Y ese tema tiene que ver con justamente cómo elaborar un juicio que nos permita identificar la mejor acción posible. Y Russell lo explora en su libro llamado Ensayos Filosóficos, en su artículo llamado Los Elementos de la Ética. Comienza hablando de esta cuestión de lo justo, de lo injusto, para luego llegar al tema de el juicio ético. Bueno, sabemos que la palabra justo es ambigua, o sea, tiene varias acepciones. Pero podemos incluso enjuiciar la conducta de alguien diciendo que es justa o que es injusta. Y además de eso, si alguien nos pide sobre la aclaración de qué sería una conducta justa o injusta, una de nuestras respuestas puede ser la utilitarista, que es que una acción justa es aquella que trae la mayor utilidad posible social o la mayor cantidad de placer, o según el consecuencialismo, la mayor cantidad de consecuencias buenas o mejores. Ahora, los utilitaristas vendrían por el lado del consecuencialismo, pero hay otra corriente ética llamada intuicionismo, y el intuicionismo se basa en la idea de que algo es correcto o justo si la gente lo aprueba como tal. O sea, si la gente aprueba algo como correcto o justo, entonces esa acción es justa. Bueno, creemos que esa forma de enjuiciar, digamos, una acción no es correcta por lo siguiente: porque uno podría aprobar una acción que realmente no fuera justa y podría desaprobar una acción que fuera justa, o sea, que objetivamente fuera justa, con lo cual vamos a separar dos cosas: por un lado una cuestión subjetiva y por otro lado una cuestión objetiva. Dentro de la cuestión subjetiva estaría lo que se llama la emoción de aprobación. La emoción de aprobación sería justamente una emoción que surge, que te hace sentir bien, eso que la gente llama la conciencia moral, que es que cuando uno realiza una acción buena se siente bien, se ve recompensado por su propia conciencia. Entonces esa emoción de aprobación es la que surge cuando uno realiza una acción que considera justa. Sin embargo, dijimos que esto no siempre es así, porque objetivamente puede ser que la acción que uno apruebe como justa no sea objetivamente justa, porque tiene, una emoción de aprobación que no coincide objetivamente con lo justo objetivamente. Entonces, no debiéramos confiar en nuestra emoción de aprobación, porque la emoción de aprobación sobre todo tiene un componente de hábito. O sea, las personas, por la moral reinante, terminan teniendo una emoción de aprobación que es relativa a la moral cotidiana, con lo cual los hábitos que nosotros realizamos cada día van desarrollando a su vez una emoción de aprobación. Si alguien hace una acción que es considerada moralmente buena, entonces recibe la emoción de aprobación, y así, porque muchas veces la hace, entonces con el tiempo esa emoción de aprobación se va automatizando y uno lo va teniendo por hábito. Pero sabemos incluso por el estudio de las falacias, que eso no es correcto.
los hábitos no necesariamente son buenos porque se hayan hecho muchas veces, y la emoción de aprobación que surge del hábito tampoco necesariamente es buena, con lo cual debiéramos desconfiar de nuestra emoción de aprobación. Entonces, a la par de la emoción de aprobación, debiéramos, intentar un juicio de aprobación. Este juicio de aprobación sí debiera ser objetivo, o sea, debiera ser algo que pueda ser aprobado por los agentes independientemente de la emoción de aprobación. O sea, que los agentes, al enjuiciar una acción, puedan estar de acuerdo con que esa acción ha sido buena o ha sido mala. Y desde ese punto de vista se puede argumentar de una manera objetiva que la acción es buena o es mala. Entonces, el juicio de aprobación podría ir en contra de la emoción de aprobación, y eso me parecería que está correcto, porque la emoción de aprobación no siempre acierta, a veces acierta y a veces no acierta, por el tema del hábito que hemos estado viendo. Entonces, lo que deberíamos hacer nosotros para intentar conseguir una acción que traiga las mejores consecuencias sería desarrollar un juicio de aprobación que sea lo suficientemente bueno como para diferenciar las buenas acciones con buenas consecuencias de las malas acciones con malas consecuencias. Entonces vamos a dar algunas definiciones sobre lo que serían algunos tipos de juicios posibles, ¿no? Antes que entrar en ese tema, nosotros reconocemos en la sociedad que la sociedad provee una serie de prescripciones, de códigos morales, como los 10 mandamientos, por ejemplo, que no tienen juicio de aprobación. O sea, no es que uno anda enjuiciando sobre no matarás o no mentirás o no robarás, porque simplemente los toma como reglas útiles de acción que en su mayor parte o en la mayoría de las veces funcionan como las mejores consecuencias, pero no siempre. A veces podría ser que cierta regla esté mandando algo que traiga las peores consecuencias y no las mejores consecuencias. Entonces, en ese sentido, las reglas morales que están implantadas en la sociedad muchas veces pueden ser un modo rápido, digamos, de llegar a las buenas consecuencias, aunque a veces van a ser también insuficientes, porque va a haber ciertas circunstancias que hagan que esas reglas morales no sean las mejores en algunas circunstancias. Les doy un ejemplo. Como el ejemplo también es de Russell. Russell dice que cuando él ve que si él está parado afuera, por ejemplo, y ve que hay una persona que está persiguiendo a otra con clara intención de matarlo, y la primera persona que está huyendo de la segunda se esconde en algún lugar sin que la segunda lo vea, y resulta que la segunda que lo está persiguiendo viene hacia nosotros y nos pregunta si sabemos en dónde se escondió. Russell lo que dice es, si siguiéramos adelante con los códigos morales que estamos implantados, uno dice no mentirás. Entonces yo debiera seguir esa regla y no mentir y decirle en dónde está escondida la persona. Y eso la mayoría de las veces estaría trayendo las mejores consecuencias. Sin embargo, en este caso puntual, dice Russell, uno puede pensar razonablemente que sería mejor mentirle a la persona que le pregunta para evitar una futura muerte, ya que la muerte es inevitable. Mejor dicho, no es inevitable, sino irreversible. Entonces, si yo lo dejo que lo mate, por allí no puedo averiguar si en realidad cuál era el problema entre las dos personas, si estaba o no justificado eso. Entonces, para evitar algo tan irreversible como la muerte, es más razonable en esa circunstancia mentirle y quebrar esa regla de no mentirás. Y eso nos da a pensar de que las reglas morales, como los 10 mandamientos y otros, no siempre son lo que traen las mejores consecuencias. A veces violar esa regla trae las mejores consecuencias, como en este caso que estoy hablando. Por lo tanto, en ese caso el juicio que se hace es el siguiente: entre salvar una vida y luego averiguar qué sucede entre las personas, es mejor, trae mejores consecuencias que
en un momento decirle a la persona en dónde está escondida y que esa persona vaya y lo mate. Esa situación trae peores consecuencias porque hay una persona muerta sin saber realmente qué sucedió. En cambio, en la otra hay dos personas que están vivas y se pueden aún así reparar el daño o hacer alguna cuestión que tenga para que se haga justicia, con lo cual la mejor ruta de acción sería decir una mentira. Bueno, estas situaciones son las que investiga el consecuencialismo. Por eso que el consecuencialismo dice, bueno, las reglas como los 10 mandamientos y demás, en su mayoría funcionan, pero a veces no lo hacen, porque las circunstancias no obligan a que uno razone y emita un juicio de aprobación que sea lo más objetivo posible. Entonces, para eso sirve, digamos, estos tipos de juicios. Ahora, vamos a llamar que lo objetivamente justo depende de algún modo de las consecuencias, eso ya sabemos. El acto objetivamente justo, entonces, en cualesquiera circunstancias, es el que tiene las mejores consecuencias. Esa sería como una especie de definición. ¿Cuál es el acto más justo? El acto más justo es, en cualesquiera circunstancias, el que tiene las mejores consecuencias. A este acto, Russell le llama el acto más afortunado. O sea, el acto más afortunado entonces será el que produzca el mayor exceso de bien sobre el mal o el menor exceso de mal sobre bien, ya que a veces dos circunstancias pueden no ser las mejores, sino que uno tendrá que elegir entre cuál es la que trae menos peores consecuencias, digamos. Entonces, no siempre será el que traiga un exceso de bien sobre el mal, sino que a veces el que traiga un menor exceso de mal sobre el bien. Entonces, el acto más afortunado es el acto que produce el mayor exceso de bien sobre el mal o el menor exceso de mal sobre bien. Y esa sería la primera parte del juicio de aprobación. Y aquí surgen algunas cuestiones, problemas éticos históricos, por ejemplo. Sabiendo nosotros hoy en día la cantidad de daño, por ejemplo, que hicieron algunas personas, por ejemplo Hitler, o Stalin o Mao y otros líderes, tanto religiosos como políticos, entonces uno podría decir que la acción más afortunada sería, si tuviéramos una máquina del tiempo, ir y de chiquito, digamos, matar a esas personas para que después no desarrollen su potencial que tuvieron y su poder que tuvieron. Entonces podríamos decir que si las niñeras hubieran matado, por ejemplo, a Hitler de chiquito, entonces ese acto, matar a un niño de chico, sería más afortunado de acuerdo a las consecuencias. Sin embargo, esta línea de razonamiento no es correcta, porque si alguien hubiera hecho eso, o sea, si una niñera hubiera matado a un niño, siendo este niño Hitler, hubiéramos considerado nosotros, desde un punto de vista objetivo, que no era la mejor acción posible. Que la mejor acción posible era no matar a ese niño y que eso era lo que debiéramos hacer siempre. Entonces, debemos tomar en cuenta aquí otro tema que no es solamente la mejor acción posible, sino la mejor acción posible en tanto que es la que es probablemente la más afortunada. Aquí le ponemos ya un probablemente, fíjense. Entonces vamos a modificar lo anterior. El acto más afortunado tiene que ver con aquel que traiga probablemente las mejores consecuencias, porque al no conocer todas el devenir del futuro, digamos, que una niñera hubiera matado a Hitler de chiquito no hubiera sido el acto probablemente que tuviera mayores consecuencias, porque nosotros desconocemos el futuro. Entonces, esa situación de desconocer el futuro y de otras situaciones que también desconocemos nos hacen pensar que debemos tomar la acción que tenga que ver con aquella que sea la que es probablemente la más afortunada o probablemente la que traiga las mejores consecuencias, y nadie te puede enjuiciar porque no hayas tomado la decisión que es absolutamente la más necesaria, porque nosotros
no tenemos todo el conocimiento a nuestra disposición. No sé, si alguien tuviera todo el conocimiento a su disposición, podría tomar la acción que sea la más afortunada de un punto de vista absoluto, pero como no tenemos toda la información a disposición, entonces vamos a tomar la que probablemente sea la más afortunada. Entonces, a esta acción que es probablemente la más afortunada, Russell le llama la acción más prudente. Entonces, pasamos del acto más afortunado al acto más prudente. Ya que el acto más prudente, como dijimos hace rato, sería aquel acto que se toma en cuenta con la información disponible en el momento y no toda la información, porque hay informaciones que no están disponibles para el sujeto. Les pongo un ejemplo para que se entienda esa parte. Si alguien, por ejemplo, un bombero entra a salvar a muchas personas que están atrapadas dentro de un incendio, por ejemplo, y el bombero llega hasta la última de las piezas, atravesando todas las primeras, y bueno, cuando encuentra una víctima ahí en la última pieza, bueno, él piensa, tendré que salir por donde entré porque no hay más entradas, no hay más salidas, no hay más forma de salir de esa pieza, y eso implica atravesar un montón de habitaciones que se están quemando. Bueno, entonces él en ese momento toma esa decisión porque le parece que es probablemente la más correcta, y evidentemente nosotros juzgaríamos que también es la más correcta. Entonces saca a la persona por las habitaciones hacia el principio, pasando por donde está el fuego. Ahora, si afuera un familiar le dice, bueno, hubieras abierto la puerta que estaba detrás del ropero que da al patio, y entonces uno hubiera juzgado aquí ya con esta información que eso hubiera sido el acto más afortunado, en vez de hacerla pasar por todas las habitaciones de enfrente, abrir la que estaba ahí y salir al patio. Pero claro, esa sería la información, sería el acto más afortunado con toda la información disponible. Pero como dijimos hace rato, nosotros no tenemos toda la información disponible, el bombero tampoco tiene toda la información disponible, y para él la más afortunada, la más probablemente afortunada, era atravesar todas las habitaciones, ya que desconocía la existencia de una puerta detrás de un ropero. Y así muchas veces nosotros también, cuando actuamos éticamente, desconocemos un montón de situaciones que nos permitirían juzgar mejor la situación. Por eso que se nos enjuicia no por la información que tenemos a disposición, digamos, absolutamente, sino aquella información que puede estar disponible para nosotros, y hay otra que no está disponible. Y la que no está disponible no debe ser tomada en cuenta para juzgar la acción más afortunada. Entonces esto modifica no solamente la cuestión ética, sino también la cuestión jurídica, ya que en los juicios que se hacen, en donde se juzga la conducta de alguien sobre buena o mala, podríamos suponer razonablemente que no puede juzgarse a alguien que haya actuado mal o bien si desconocía que había cierta, digamos, manera de hacerlo mejor, porque no tenía esa información. Solamente se lo juzga con la información disponible, o por lo menos con la información que surgiría, o de la conducta que surgiría si alguien se pusiera a pensar de manera razonablemente normal. Esa sería también la información disponible. Por ejemplo, hubo un caso hace un tiempo aquí en Argentina donde un hombre fue juzgado por negligencia y por otros cargos más, porque en una situación él llamó a la emergencia 20 minutos después del ataque de su madre. O sea, la madre ha tenido un ataque repentino de salud, no recuerdo exactamente de qué, pero tuvo un ataque, y el hijo llamó a las emergencias 20 minutos más tarde, con lo cual esto derivó en que la mujer se muriera y no pudiera ser salvada.
Ahora, los jueces, los fiscales actuantes hicieron esto que estoy diciendo yo. ¿Cuál es la información disponible? ¿Cuál sería la conducta razonablemente justa, la que traería las mejores consecuencias en ese momento? Si ustedes y yo estuviéramos en ese momento, ¿no sería razonable que nosotros, ante el ataque repentino de un familiar que está bien pero que de repente tiene un ataque, no sería razonablemente prudente llamar inmediatamente a los servicios de salud y no esperar 20 minutos? Entonces, si la respuesta es razonable, sí, razonablemente uno con esa disposición y con ese conocimiento de causa podría pensar que es mejor llamar a la ambulancia inmediatamente y no 20 minutos después. Entonces la acción que realizó esta persona no es la razonablemente correcta, o sea, no es la acción que trae las mejores consecuencias. No trae mejores consecuencias hablar a la ambulancia 20 minutos después que hablarlo inmediatamente. Por más atenuantes y por más explicaciones que hubiese dado la persona, y que esas explicaciones no explicaban el por qué la demora, entonces ahí se lo enjuició porque se esperaba que en esas mismas circunstancias uno hiciera lo que razonablemente tuviera mejores consecuencias. Lo mismo sucede cuando se lo imputa a alguien de un dolo que implica la conciencia de que puede o de que pudo imaginarse que cierta acción que estaba haciendo podría dañar a otra persona. Entonces, si yo lanzo desde un quinto piso una botella de vidrio y justo pasa una persona que sucedió y que le dan la cabeza y esa persona muere por eso, claro, yo no estoy matando deliberadamente a la persona, pero sí se me puede juzgar de que no era la acción más prudente la mía, o sea, la que traía la mejor consecuencia, pues yo debiera haberme imaginado que si tiraba una botella de vidrio desde un quinto piso podría matar a alguien. Lo mismo sucede con las picadas, lo mismo sucede con algunos accidentes viales que tienen dolo cuando uno podría imaginarse que esa acción es potencialmente peligrosa para otras personas. Entonces, no es la acción razonablemente o la acción más afortunada o probablemente la más afortunada y no traería las mejores consecuencias. Tirar la botella al quinto piso no trae las mejores consecuencias, claramente. Las mejores consecuencias la trae no tirar la botella. Entonces, teniendo en cuenta todas estas objeciones hacia el acto probablemente más afortunado, o sea, el que traiga las mejores consecuencias, podemos definir como el acto objetivamente justo como el acto que ha de ser posible de ser pensado y juzgado en el momento, teniendo en cuenta que no hay que incluir los que son imposibles, aquellos que la gente no puede tener ninguna información, y aquellos que sean para la gente imposibles de pensar por alguna cuestión o imposibles de realizar. Qué sé yo, hay gente que podríamos juzgar que no salvó a otro de tirándose al agua y rescatándolo o rescatándolo del fuego, cuando podría ser razonable que lo hiciera, pero si nosotros no sabemos que esa persona tenía una fobia, por ejemplo, al agua o al fuego, entonces la fobia le impedía a esa persona realizar el acto, con lo cual era imposible para la gente hacerlo, por más que para la gente normal que no tiene esa fobia era un acto prudente, un acto que probablemente sería ejecutado con normalidad. Pero en el caso de la gente no se puede ser juzgado porque la gente tenía algunas características propias, como la fobia, por ejemplo, que le impedía realizar el acto. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que venimos diciendo, podemos decir que el acto objetivamente justo es el que, entre todos los actos posibles, tendrá probablemente las mejores consecuencias. Esa sería la definición última que da Russell, la leo de nuevo. Prescindiendo de estas dificultades, podemos decir que el acto objetivamente justo
es el que entre todos los actos posibles tendrá probablemente las mejores consecuencias. Entonces, lo que plantea la lección es la siguiente. Primero, no debemos guiarnos de la emoción de aprobación, ya que la emoción de aprobación es producto del hábito, y el hábito viene de la moral, y la moral, como dijimos, no siempre es objetivamente buena. Entonces debemos desoír la aprobación, la emoción de aprobación, por un juicio de aprobación. Y un juicio de aprobación debe ser objetivo. Objetivo significa que no depende de mis gustos ni depende de mi emoción, sino que depende de que traiga las mejores consecuencias, y los demás pueden de algún modo aceptar mediante una argumentación que el juicio que se realizó es el que probablemente tenía las mejores consecuencias. Y de allí debemos tomar en cuenta, para enjuiciar a alguien o para enjuiciar a nosotros, la cantidad de información disponible, porque hay otra que no está disponible. Y segundo, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer depende de la gente. Como dije hace rato, la gente puede tener una fobia, puede tener algún otro impedimento que no le permita realizar la acción, por más que uno juzgue que es relativamente fácil hacerlo, pero desconoce ciertas condiciones que tiene la gente. Entonces, todo esto debemos tomar en cuenta cuando enjuiciamos una acción y la consideramos objetivamente la que trae las mejores consecuencias, la que se llama la objetivamente justa o probablemente más justa. Y de este modo, entonces, las cuestiones éticas se resolverían no por la voluntad de la gente, como pretendía Kant, que una gente es bueno o malo por su voluntad, sino por si la acción que realiza trae las mejores consecuencias, o de entre las peores se escoge la que menos daño haría, digamos, en la situación. Y de este modo estaríamos juzgando la acción como correcta o justa o buena, porque trae las mejores consecuencias, siempre teniendo en cuenta que lo bueno y lo justo se basa en el deseo humano, que sin deseo humano no puede haber algo llamado bueno o malo.